La filosofía corrompe la fe cristiana. Pensar demasiado puede alejarnos de Jesús. En los primeros siglos de la Iglesia, un cristiano brillante lanzó una de las preguntas más provocadoras de la historia. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Hoy vamos a hablar de Tertuliano y de por qué su advertencia sigue incomodándonos. Porque aunque muchos no lo saben, todavía estamos discutiendo lo mismo que él discutió. ¿Quién fue Tertuliano? Tertuliano nació alrededor del año 155 después de Cristo en Cartago, en el norte de África, en lo que hoy actualmente es Túnez. Es considerado uno de los primeros padres de la Iglesia en lengua latina. Fue jurista, retórico y uno de los pensadores cristianos más brillantes de su tiempo. Su obra es fundamental para el desarrollo de la teología cristiana occidental, aunque su adhesión posterior al montanismo lo alejó de la ortodoxia plena de la Iglesia. Antes de convertirse al cristianismo, fue profundamente formado en la cultura romana, el derecho y la filosofía. Era un hombre culto, posiblemente formado en derecho romano y retórica pagana, lo que se refleja en su estilo literario vigoroso y polémico. Se convirtió el cristianismo en la madurez probablemente alrededor del año 197 en un periodo de persecuciones y herejías como el gnosticismo y el montanismo. Escribió numerosas obras en latín, siendo el primero en usar términos teológicos clave como Trinidad y persona en el sentido teológico. Fue el primer gran teólogo cristiano en escribir extensamente en latín, sentando bases del pensamiento teológico occidental. Definió con precisión doctrinas como la Trinidad, defendió la fe frente a persecuciones y herejías y es uno de los grandes apologistas de la iglesia primitiva. ¿Qué enseñó y cómo apunta a Cristo? Tertuliano preguntó, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Atenas representaba la filosofía griega, Jerusalén la revelación de Dios en Cristo. Él no estaba diciendo que pensar sea malo, lo que estaba denunciando era una fe cristiana diluida, sometida a sistemas filosóficos que reemplazan la autoridad de Cristo, y para Tertuliano Cristo no es un complemento del pensamiento humano. Cristo es el criterio supremo de verdad. La fe no nace de la especulación, sino de la revelación. Además, escribía para defender la fe cristiana frente a ideas que, según él, la desfiguraban. Y una de las principales enemigos intelectuales fue Marción, que enseñaba algo así. El Dios del Antiguo Testamento es duro, legalista, creador de un mundo malo. El Dios de Jesús es otro, bueno y distinto. Además de que Jesús no pudo tener un cuerpo real y era más como un holograma espiritual que solo parecía humano. En resumen, alegaba que Jesús no pertenece al Dios de Israel. No hay continuidad entre el Antiguo y Nuevo Testamento y que la carne y el mundo material son sospechosos. ¿Qué respondió Tertuliano? Que eso rompe el cristianismo desde la raíz. Su respuesta gira alrededor de una idea central. Jesús es el Mesías prometido por el mismo Dios que creó el mundo. No hay dos dioses, no hay un Mesías holográfico y no está desconectado de Israel y su historia. Uno de los puntos más importantes era si Jesús tuvo cuerpo real, y Tertuliano responde sin rodeos. Si Jesús es la verdad, entonces no puede fingir. Si tuvo carne, entonces nació. Si nació, no fue una ilusión. Si fue real, entonces cumple lo que los profetas anunciaron. Así como la cruz parece humillante, el nacimiento también, pero ambos son actos de amor redentor. Y hablando de la cruz, muchos pensaban que un Dios crucificado es absurdo. Tertuliano responde usando a Pablo, quien nos decía que la cruz parece locura, pero es la sabiduría de Dios. Parece debilidad, pero es el poder de Dios. Jesús es la piedra de tropiezo. Para algunos, escándalo, pero para otros, salvación. Esto ya estaba anunciado en Isaías, no era una improvisación y Tertuliano nos lo explica mientras leía los salmos mesiánicos que no nos hablan solo de reyes humanos como Salomón, sino de alguien con fama eterna, con un reino universal y ante quien las naciones se inclinan. Y obvio, ese rey es Cristo. No es un símbolo, no es una metáfora,
es el cumplimiento pleno de esas promesas. Tertuliano también insistía en algo muy importante. Cristo no destruye la ley, la lleva a su cumplimiento. Lo viejo prepara lo nuevo revela lo viejo. Jesús reprende a fariseos no por obedecer la ley, sino por vivirla con hipocresía. En estos escritos Tertuliano aplica esto a la vida diaria. El cristiano no puede rendir culto a ídolos, ni siquiera por presión del Estado o del ejército. Cristo es Señor por encima de cualquier poder humano. Esto muestra que Jesús no es solo Maestro, es Señor, es Rey y es Juez final. Tertuliano está defendiendo una idea que luego será central en el cristianismo. Jesús es plenamente Dios y plenamente humano, no un espíritu disfrazado, no un Dios extraño, ni un mito bonito, sino el Verbo eterno hecho carne para redimir la creación, del mismo Dios que la creó. Ahora vamos al punto tenso. ¿Tertuliano contra la razón? Tertuliano es famoso y a veces malinterpretado por frases como creo porque es absurdo, pero eso es falso. Nunca escribió esa frase y es una caricatura hecha siglos después. Lo que sí escribió fue algo distinto y más sutil. En su lugar dice algo como es cierto porque es imposible. No está diciendo que la fe sea ilógica, está diciendo que la razón humana no agota el misterio de Dios. Un ejemplo sencillo es que Dios se haga hombre y supera la razón, pero no la contradice. No es lo mismo no lo entiendo del todo a que no tiene sentido. Tertuliano no estaba en contra de la razón. Todo lo contrario, si odiara la razón no habría escrito tratados largos, no habría construido argumentos y no habría debatido con herejes usando la lógica. Lo que él rechaza no es la razón, sino la especulación vacía, la filosofía usada para inventar doctrinas sin base en la revelación. Él comparaba lo que es conocido con lo que es inventado. Por ejemplo, contra Marción dice que conocemos al Dios creador. Tú propones otro Dios desconocido, entonces el desconocido debe probarse usando lo conocido. De esta manera, usaba analogías humanas para explicar a Dios. Cuando habla de la Trinidad, hace algo muy pedagógico. Tú piensas, de tu pensamiento nace una palabra interior. Esa palabra es distinta de ti, pero no separada de ti. Así explica que Dios tiene razón y de esa razón surge el verbo. No son dos dioses, sino una misma realidad. Y aquí está usando filosofía y psicología humana para aclarar la fe. Para Tertuliano la razón no es enemiga de la tradición, es su fundamento. Si algo tiene una razón sólida, puede ser considerado norma incluso cuando no está escrito explícitamente. Y apoya esto con la Biblia. Jesús pide que juzguemos lo que es justo y Pablo confía en que Dios ilumina la mente. La razón guiada por el Espíritu ayuda a discernir la verdad. Cuando algunos decían que el mal existe porque Dios tuvo que crear materia mala, Tertuliano responde con lógica simple. Si Dios es bueno, no necesita crear el mal. El bien no florece mejor con el mal. Y el mal no es necesario para el bien. No apela solo a autoridad bíblica, sino a coherencia racional. Entonces, ¿por qué dice cosas duras contra la filosofía? Aquí viene la famosa frase, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? No significa no pensemos, la razón es mala. Significa que la fe no nace de un sistema filosófico pagano. La razón debe servir a la revelación, no reemplazarla. Es una crítica al uso arrogante de la razón, no a la razón misma. Aunque Tertuliano vivió antes del catolicismo formal, como lo conocemos hoy en día, su visión encaja muy bien con la tradición posterior. La razón es un don de Dios. La fe no destruye la razón, la fe la eleva y la perfecciona. Esto influirá siglos después en San Agustín, la escolástica y en Tomás de Aquino. Sin embargo, Tertuliano terminó uniéndose al montanismo, un movimiento cristiano antiguo que decía básicamente que el Espíritu Santo sigue hablando de forma directa por profetas. Esos mensajes eran obligatorios para toda la iglesia, que el fin del mundo estaba muy cerca y la vida cristiana debía ser extremadamente estricta. Sus líderes fueron Montano, Priscila y Maximila. Ellos afirmaban hablar como portavoces de Paráclito, o sea, el Espíritu Santo.
El problema no fue creer en el espíritu, sino poner esas profecías por encima de la iglesia y su discernimiento. Tertuliano tenía un temperamento muy claro, era radicalmente serio con la fe, detestaba la mediocridad espiritual y le molestaba la laxitud moral. Cuando vio a cristianos que volvían a casarse, a obispos que perdonaban pecados graves y una disciplina más flexible, pensó que la iglesia se estaba ablandando. En cambio, el montanismo le ofrecía disciplina estricta, lenguaje fuerte, sensación de pureza espiritual y una urgencia escatológica, ya que siempre decían que el fin del mundo estaba cerca. Y para alguien como Tertuliano esto fue muy atractivo. Su conversión no fue de golpe. Al principio no rompió formalmente con la iglesia, ya que seguía hablando de ella como su madre. Es más bien un desliz progresivo, no una ruptura inmediata. Empezó a defender cosas como la prohibición absoluta de segundas nupcias, negar el perdón eclesial a pecados graves, hacer ayunos muy estrictos y la desconfianza hacia los obispos más tolerantes. Incluso en obras tardías, critica duramente al obispo de Roma por perdonar pecados graves. Y aquí ya se nota que no aceptaba la autoridad de la iglesia para discernir y perdonar. Y eso es clave para que la iglesia vea al montanismo como herético. Históricamente no hay prueba clara de una excomunión formal, pero sí hubo una separación práctica. Él mismo se distancia y llama a la iglesia psíquica, o sea, no lo echaron de inmediato, pero él dejó de caminar con la iglesia. Entonces, ¿por qué la iglesia lo sigue valorando? Aquí está el matiz importante. Sus escritos tempranos de defensa de la Trinidad, apologética, cristología y uso de la razón siguen siendo oro puro. Por eso se suele decir referente a él que es el padre de la iglesia hasta que se volvió montanista. San Jerónimo reconoce su genio, pero lamenta su deriva, y Benedicto XVI subrayó que, aún así, Tertuliano nunca dejó de ver a la iglesia como madre. Es decir, no se le borra de la historia, no se le canoniza y se lee con discernimiento. Esta historia no es solo un dato curioso, tiene enseñanza. El celo sin obediencia puede desviar. El amor a la pureza puede volverse orgullo y el Espíritu Santo no actúa contra la iglesia. La santidad sin comunión termina aislándose. Tertuliano no cayó por falta de fe, cayó por exceso mal encausado. ¿Y por qué Tertuliano importa hoy? Tertuliano nos confronta con preguntas incómodas. ¿Estamos moldeando a Cristo para que encaje en nuestra cultura? ¿O estamos sometiendo nuestra mente a Cristo? ¿Usamos la razón como si fuera juez de Dios? En una era donde todo debe ser razonable, todo debe ser aceptable y todo debe ser explicable, Tertuliano nos recuerda algo esencial. Jesús no pide permiso a nuestra razón para ser Señor. Tal vez hoy no citamos a Platón o a Aristóteles, pero sí dejamos que ideologías modernas nos digan quién es Jesús. Tertuliano nos advierte que cuando Cristo deja de ser el centro, la fe se diluye. Jesús no solo vino a darnos ideas verdaderas, Él vino a revelarse como la verdad misma. Nuestra mente es un regalo de Dios, pero necesita ser rendida a Cristo. No pensamos para reemplazar a Jesús, pensamos porque seguimos a Jesús. Si este contenido te ayuda a conocer más a Cristo a través de la historia de la iglesia, suscríbete al canal. Aquí hablamos de teología, historia y apologética, siempre con un solo centro: Jesucristo. Nos vemos en el próximo video de Herencia Cristiana, historia que apunta a Jesús.